Ser podcast. Por primera vez desde que existen datos, en España han nacido menos de 300.000 bebés en los primeros 11 meses del año pasado. Hoy hemos conocido los últimos datos que existen de nacimientos, que son los de noviembre de 2023, y se confirma que estamos en una preocupante tendencia a la baja y además en poco tiempo. Si uno coge las cifras, ve que cada año, en esos mismos meses, nacen 10.000 niños menos, 15.000 niños menos, 11.000 menos y así año a año. Así que cada vez nacen menos niños y de los que nacen cada vez es mayor el porcentaje de bebés con madres mayores de 40 años. Esto nos lleva a lo que hablábamos ayer. El mismo sistema que tiene a los jóvenes de 30 años sin poder irse de casa de sus padres, pagándoles miserias, sin darles hipotecas, sin garantizarles el acceso a una vivienda de alquiler que no sea a precios insultantes, ese mismo sistema va a tener el cuajo de pedirles a esos jóvenes que se planteen tener hijos antes. En la mesa del análisis esta noche Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Lola, buenas noches. Hola, buenas noches. Diego Garrocho, jefe de opinión de ABC. Garrocho, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Jesús, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y en la Contra de Hora 25... Anoche estuvo con Manu en el larguero Roberto Canessa, que es uno de los supervivientes del avión de los Andes, cuya historia se contó en su día en Viven y ahora cuenta Bayona en La Sociedad de la Nieve. Roberto Canessa era un adolescente, ahora tiene 70 años. Lo fascinante de la historia es que la gente piensa que lo más terrible fue tener que comerse a los muertos. Hay una manera de ver la historia de la gente de afuera y otra de lo que era la verdadera Sociedad de la Nieve, que tenía características propias. Cuando se moría alguien no te daba lástima por él, te daba lástima por ti, porque eras el próximo en la lista de espera. Javois, buenas noches. Aymar, ¿cómo estás? Qué Buenas horror noches. esa sensación de saber que ibas a ser el próximo en morir y en ser comido también. No estoy de acuerdo, ¿no? Que sí, la sensación de horror en ser el siguiente en morir, pero de alguna manera, una vez muerto, pues que tu cadáver ya sin conciencia y sin vida sirva como alimento para la supervivencia de los demás. Que el horror sí que es el de los demás, pues, teniendo que hacer eso con tu cuerpo. Pero fíjate, esa frase que has puesto, me encanta, la de Canessa, ¿no? Que la gente piensa que lo más terrible fue comerse a los muertos. Hay una reflexión que me parece muy interesante. Él dice, yo lo pensaba viendo la película, él dice que fueron los supervivientes más pobres del universo. Porque las sociedades más pobres son recolectoras, comen lo que van encontrando, pero es que allí no había nada, era la pobreza más profunda. Y el tener que obligarse a ver la carne propia como alimento, la carne de los demás, la de uno, debería de ser, en una situación de supervivencia extrema, debería de ser, insisto, algo natural. Fíjate, pero la evolución, el progreso, la cultura, la religión, afortunadamente, lo convierten en algo absolutamente extraordinario, en algo grave, en algo horroroso. Cuesta liberar, desde luego, al cuerpo de la persona. Esto es normal. A mí me hacía gracia viendo la película los reparos religiosos. Estamos programados para sobrevivir por encima de cualquier consideración. Pero ahí estaba Dios trasteando, metiéndose en todo. Hasta el punto de que muchos pasajeros pasaron días y días sin querer comer un trocito de carne porque sabían que era de alguien. Sabían que no podía ser de otra cosa porque, recordemos, estaban en la pobreza más profunda. Y a veces esa pobreza consiste en saber obligatoriamente qué estás comiendo. Hasta mañana, Javois, un beso. Adiós, un bico. Siempre es reconfortante, incluso tiene un punto de sexy, ver a alguien diciéndoles a las élites a la cara las verdades del barquero, aunque ese alguien sea el presidente del gobierno. Por eso funcionó políticamente, como le funcionó a Pedro Sánchez el año pasado, en términos de aceptación social, su discurso en Davos ante dirigentes y empresarios, empezándoles a que pusieran de su parte para reducir las desigualdades que ellos mismos generaban. Y hoy el presidente, de nuevo en su versión Davos, ha vuelto a apelar a los empresarios que le escuchaban y les ha pedido que suban los sueldos y ha hecho una crítica muy dura al discurso neoliberal. Queridos amigos,
Imaginen por un momento que estamos en el año 2030. En la edición 60 de este foro, imaginen que el mundo no ha logrado alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible ni las metas del Acuerdo de París. Imaginemos que la temperatura del planeta ha aumentado más de 1,5 grados, provocando la degradación de nuestros ecosistemas y que nuestro PIB ha caído 15 puntos. Imagínense que las fake news y la polarización política han reducido el número de democracias, que el avance de la digitalización y la inteligencia artificial no se ha gobernado adecuadamente y ha aumentado la desigualdad y ha expulsado a millones de personas del mercado laboral. Imaginen este escenario y díganme, ¿sería bueno para sus negocios? Y lo que es más importante, ¿sería bueno para sus hijos, para sus amigos, para sus conciudadanos? Las empresas son esenciales para el crecimiento y el bienestar de un país. Crean empleo, innovación y oportunidades que nos hacen mejores. Pero esa creación no se produce en el vacío. Ustedes, sus empresas, son un producto de la democracia, un producto de un orden internacional basado en reglas y de estados de bienestar que sostienen a las clases medias y trabajadoras, que garantizan la paz y aseguran niveles adecuados de capital humano y prosperidad. Sin estos pilares, sus modelos de negocio se derrumbarían como un castillo de naipes. Por eso les pido que se impliquen. Ayúdennos a elevar el poder adquisitivo de los trabajadores, a frenar la emergencia climática, a reivindicar las normas internacionales y a defender la democracia y luchar contra la involución que representa la ola reaccionaria que recorre el mundo. En resumen, ayúdennos a dar a la gente una vida mejor. No nos traguemos los viejos postulados neoliberales que presentan al Estado como un ente puramente extractivo, que no genera ningún valor, o que afirman que la única responsabilidad de las empresas es aumentar los beneficios de sus accionistas. Actúen con responsabilidad, piensen a largo plazo, no se dejen arrastrar por esos medios de comunicación y partidos políticos radicales que están obsesionados con proyectarnos como rivales sistémicos que se lucran vendiendo polarización. No caigan en su trampa, colaboremos. El gobierno de España es su aliado. Hemos aprendido por experiencia propia que existe un círculo virtuoso entre crecimiento y redistribución del crecimiento. Que la mejor forma de crecer y la más resistente es asegurándonos de que los beneficios del crecimiento llegan a toda la población, especialmente a los más vulnerables. España es un paraíso para las empresas que quieren prosperar a través de la innovación, el talento, la energía limpia y barata, la estabilidad institucional y las infraestructuras de primer nivel. Para las empresas que quieren enriquecerse generando valor real y pagando los impuestos que les corresponden. Damos la bienvenida a estas empresas con los brazos abiertos. Esto es lo que les ha dicho Pedro Sánchez esta tarde a los líderes empresariales de todo el mundo que estaban allí reunidos en el foro de Davos y ante los que poco antes había comparecido otro presidente, en este caso el argentino, el nuevo presidente argentino, Javier Milei. Decíamos al inicio de Hora 25 que es brutal el contraste entre los dos modelos que han defendido ante la misma audiencia. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro, porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo, a la pobreza. La justicia social es una idea intrínsecamente injusta porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva. Decir en 2024 que el mundo está virando hacia el socialismo, hay que tener voluntad de verlo así. ¿Qué te sugiere, Lola García, la intervención de Sánchez esta tarde ante la élite empresarial allí en esa elitista estación de esquí que es Davos? Me ha recordado lo de Imaginen, aquello de John Lennon, ¿no? Que tiene un punto como idealista, ¿no? Y que contrasta mucho con el escenario, ¿no? De donde están las grandes fortunas y donde
que reflexionan los que tienen poder real económico. Ese contraste es muy revelador. Yo creo que Milei ha sido muy bien acogido hasta que han empezado a escucharle, ¿no? Y también creo que que contrasta también con algunas peticiones de algunos de los súper ricos. Por ejemplo, hoy Pedro Sánchez tenía una entrevista con Bill Gates. Bill Gates ha manifestado en más de una ocasión a favor de que haya más impuestos a los súper ricos. No por nada, sino porque se trata de mantener el sistema para ellos, ¿no? De alguna forma, si las desigualdades, que como vemos van creciendo y desde la pandemia aún han crecido aún más, sigue habiendo una brecha cada vez más grande, pues al final lo que nos encontramos son sociedades rotas como precisamente la Argentina, ¿no? Y eso no favorece en nada a los negocios. Por tanto, me parece que el discurso de Sánchez en ese sentido estaba bien construido. Otra cosa es que acabe en saco roto. Por cierto, que en la reunión que ha tenido después con las firmas del IBEX, ¿no? Con nuestros ricos, ya no ha aparecido, así como el año pasado creo que sí que apareció, ya no ha aparecido el tema del impuesto a los bancos y a las energéticas, ¿no? Que eso también es muy revelador. Garrocho. En política hay que distinguir entre las palabras y los hechos, y comencemos por las palabras. Yo creo que el presidente Sánchez llevaba un buen discurso, un discurso muy bien armado. De hecho, esa condición de letanía donde iba repitiendo lo de imaginen, a mí me recordaba el de Martin Luther King, ¿no? El I have a dream, el ir repitiendo efectivamente una colección de elementos que hacen que las palabras sean muy visibles. Y yo creo que además era un marco que en muchos sentidos le resultaba ganador. Es un contexto internacional, es verdad que paradójico. Davos es ese lugar donde los poderosos critican a los poderosos, y hay gente que todavía se pone muy contenta con este tipo de dramaturgias, pero sí es cierto, como digo, que es un escenario que le resultaba favorable. Es contexto internacional, él se desenvuelve bastante bien en inglés, llevaba un buen discurso y sobre todo tenía un antagonista que era bastante histriónico, bastante grotesco. Es decir, componer un discurso tan prudente, tan moderado, tan contemporáneo y ponerlo al lado de Milei, siempre creo que ante un auditorio más o menos razonable te va a generar una cierta ventaja. Sí creo, sin embargo, que hay una colección de paradojas que son las que se establecen entre lo que dice Pedro Sánchez y lo que hace Pedro Sánchez. Y ahí no estoy tan seguro que las cuentas le salgan. Que Pedro Sánchez hable de polarización o que critique la polarización, alguien que tiene en su Consejo de Ministros a una portavoz que es capaz de señalar que es fruta podrida, un rival político, o que es capaz de presentar como una virtud política el levantar un muro contra aquellos que no piensan como ellos, o que niega la condición democrática a quienes sencillamente no comparten sus postulados, me genera muchísimas dudas. También me cuesta imaginar que alguien que se ha jactado de controlar la Fiscalía, alguien que es capaz de amnistiar a delincuentes para construir una investidura que le permita seguir siendo presidente del gobierno, dar lecciones de democracia con ese tono tan solemne, a mí me parece que es algo difícil. Y sí he echado un poco de menos, o sí descartaría dos elementos que sí que me parecen los más débiles ya del discurso y no simplemente de la coherencia entre el decir y el hacer. Una es la apelación al miedo. Constantemente se habla mucho de que Pedro Sánchez es un aprendiz de Maquiavelo. Yo creo que es mucho más jovesiano. Si nos damos cuenta, gran parte, digamos, del argumentario de Pedro Sánchez siempre tiene que ver con el miedo al otro, con el miedo a la extrema derecha, con el miedo a agentes polarizadores que siempre son los otros, nunca son ellos, con aquellos que desafían la democracia. Y hombre, hoy un día como hoy, teniendo el informe que tenemos del Congreso de los Diputados, podríamos levantar muchos dedos, incluso, bueno, pues hacer unas críticas que creo que estarían fundadas. Y yo creo que esa apelación al miedo sí es algo decepcionante. Y luego, en términos puramente teóricos, ha dejado algo que yo entiendo que esto es debatible, cuando señala que la democracia hay que defenderla porque es el marco más estable para hacer negocios. Es decir, es un argumento utilitarista. A mí me gustaría seguir creyendo en la democracia, aun cuando no fuera el contexto más próspero. Creo que existen buenos motivos para defenderla. Maraña. Bueno, como Garrocho ha hecho un repaso de toda la actualidad de los últimos 3 meses, pues vamos a ir por partes, ¿no? Y a mí me ha parecido muy interesante el contraste entre los discursos de Milei y de Pedro Sánchez. No hay que olvidar que Milei no solo es el fenómeno que ha ganado desde posiciones absolutamente populistas y demagógicas, enlazadas con el trumpismo y con la extrema derecha de muchos países, incluido España,
sino que ha sido felicitado por posiciones más moderadas del conservadurismo, como el propio Mariano Rajoy, sin ir más lejos, ¿no? Y el contraste que hemos escuchado hoy es, a mi juicio, el retrato de la contraposición a estas alturas del siglo y del capitalismo, del desarrollo capitalista, entre unas posiciones socialdemócratas, fundamentalmente, y unas posiciones ultraliberales, en el terreno económico y en el terreno político y en el terreno moral. Muy interesante. Y cada uno se puede posicionar. Yo escuchar a este señor, a Milei, decir que la justicia social es violenta, a mí no me extraña que alguien, incluso siendo millonario, si es mínimamente inteligente, solidario, empático, es para levantarse. Y escuchar a alguien que representa la socialdemocracia, que gobierna con muchas dificultades en coalición, con actores de muy distinto signo, etcétera, pero que viene aplicando desde hace 5 años unas políticas esencialmente socialdemócratas, pues me parece que hay que resaltarlo. Es decir, que cada uno se puede situar donde quiera, pero esto es retratar el fracaso de un neoliberalismo que curiosamente sigue sacando pecho, pero que si recordamos lo que pasó a partir de 2007 y toda la gestión que se hizo del crack financiero y de todas las consecuencias que ha tenido para varias generaciones de ciudadanos, en España, en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Bueno, ese fracaso parece que no ha ocurrido, es decir, se pretende que eso es algo que hemos soñado algunos, ¿no? Bueno, no, esto lo hemos sufrido todos, incluso los que no podemos quejarnos en comparación con las capas más vulnerables de la sociedad, ¿no? Bueno, pues alguien hoy en Davos, Pedro Sánchez, me hace gracia que todavía a estas alturas resaltemos que habla inglés. Dice, porque, oiga, el contenido del discurso, a mi juicio, enlaza además con algunos otros contextos en Davos de hace unos años, en los que conocimos, por ejemplo, cartas de varias decenas, más de un centenar de multimillonarios, que ellos mismos pedían, oiga, cóbrenme más impuestos. Porque si no, la desigualdad, es así, va a derivar en violencia. Y puede acabar, o está desgastando ya, la democracia. Y esto es algo que, a mi juicio, está demostrado palpablemente en lo que estamos viviendo desde hace unos años. Y los riesgos que corre la democracia en Estados Unidos, en Argentina, en España, etcétera. Y luego podemos discutir sobre la curva de Laffer, ¿vale? Pero que la gestión ultraliberal... La curva de Laffer es la teoría de que si bajas los impuestos recaudas más dinero. Eso es. Bueno, ya se puede discutir, pero yo creo que invito a los oyentes a comprobar, buscando simplemente, eso sí, en webs fiables, buscando lo que es la demostración de que esto hace tiempo que ya embarrancó y se demostró que no es así. O que tienen que ocurrir una serie de factores muy, muy difíciles de que coincidan para que ocurra, ¿vale? Para dejarlo así, por ser rigurosos, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, oiga, luego podemos hablar, si queréis, y lo hablaremos de la amnistía, de los informes, de la gestión, de tal. Pero el contraste de esos dos discursos me parece relevante, destacable y conveniente, además. Sí, pero... Quería apuntar solamente para contextualizar que hace un par de días el Fondo Monetario Internacional, que se pronunció por primera vez sobre el tema de la inteligencia artificial y del impacto que puede tener en los puestos de trabajo, que decía que pueden verse afectados, y léase afectados, recortados el 40% de los puestos de trabajo en el mundo, también señalaba, advertía a los gobiernos y a los poderes públicos de que hay que empezar a pensar escudos sociales para que esa transición no provoque una desestabilización social, porque al final es un poco el mensaje que se intentaba transmitir en Davos, ¿no? O sea, para que pues haya un clima que favorezca los negocios, que favorezca la economía, ha de haber una cierta tranquilidad social, y eso es lo que ahora mismo en un contexto en el que vamos a vivir una revolución tecnológica impresionante, aún esas desigualdades que hemos visto que se agrandan, aún se pueden agrandar mucho más.
Sin duda, pero retomando, por ejemplo, cuando había señalado el presidente, yo digo, es cierto, el diagnóstico de que la polarización entraña efectivamente un riesgo de desgaste democrático. Creo que plantear el escenario de Davos como un escenario absolutamente binario, donde hay que elegir entre Milei y Pedro Sánchez, creo que eso sí empobrece el debate, sobre todo porque podemos distinguir a los propios agentes que hablan y hacen entre su discurso y su propia acción. Y ahí es donde digo que yo creo que Pedro Sánchez ha llevado un discurso ponderado y ganador, y además muy contemporáneo, que rima muy bien con una sensibilidad que además yo creo, estoy de acuerdo, que es creciente. Es decir, ya hemos asumido que determinadas recetas que generan desigualdad pueden traducirse efectivamente en desestabilización social, y esto es muy antiguo. Esto lo decía Aristóteles en su Política y no era Robespierre. Es decir, durante siglos poco caso se le hizo. Podemos, bueno, en algunas cosas afortunadamente ninguno, pero lo que quiero subrayar es que caben muchos matices, es decir, y una de las primeras cosas que yo creo que es una de las deudas habituales en el presidente del gobierno es que sería muy bueno que su acción estuviera a la altura de sus palabras. Porque a Pedro Sánchez le hemos visto decir a veces una cosa y su contraria. Y precisamente cuando hablábamos de la desestabilización de las democracias, es cierto que la desigualdad genera desestabilidad en las democracias, pero no solo. Y ahí es donde creo que seríamos muy perezosos si simplemente nos conformásemos con asumir que solo genera inestabilidad en las democracias la desigualdad, que eso es cierto, pero también el incumplimiento de los contratos, la suspensión del imperio de la ley. Yo creo que la seguridad jurídica es evidente que también, digamos, es uno de los rasgos en las democracias liberales. Y ahí es donde creo que el patrimonio de Sánchez chirría con ese discurso. Bueno, pero fíjate, te tomo la palabra para ver si por una vez, porque no es frecuente en los debates, en las tertulias, si hay una parte en la que podemos estar de acuerdo, seguro, por lo que entiendo, que es esa confrontación a la que nos referíamos del discurso político-económico, que fundamentalmente es, Milei sostiene que las políticas, digamos, socialdemócratas, para resumirlo, conducen al socialismo autoritario estatalista. Y además identifica, insisto, la justicia social con la violencia. Podemos coincidir en que ese discurso, primero, es un desastre en términos democráticos y además no obedece a la realidad ya contrastada por las últimas crisis y la gestión que se ha hecho. No cabe duda, yo creo que es falso. El diagnóstico de Milei es falso. Y es correcto que quien reivindica unas políticas que tengan en cuenta esas necesidades de estrechar la brecha de desigualdad y que, por ejemplo, tienen que ver con subir en 5 años un 54% el salario mínimo y que no se haya ido al desastre ni el empleo, ni el crecimiento económico, etcétera, es una vía razonable y, desde luego, a estas alturas, por lo menos en el caso de España, poco discutible, de que va en ese sentido de reducir desigualdad, ayudar a los vulnerables y, por lo tanto, consolidar, digamos, la democracia, el funcionamiento democrático, que por esencia, por definición, debe tender al equilibrio, a la igualdad, a las relaciones pacíficas, dialogantes, etcétera. Todo eso, si podemos estar de acuerdo en esa base, me parece que es un avance, porque estaríamos renunciando, o estaríamos de acuerdo en rechazar, bueno, pues esos mensajes absolutamente demagógicos y populistas que están ensuciando, están contaminando y están teniendo consecuencias nefastas, a mi juicio, para la democracia. Yo ahí estaría de acuerdo en mucho, no sé si en todo, por lo siguiente, es decir, yo creo que la desigualdad efectivamente es un mal, pero creo que todos también podríamos ser igualmente pobres. Es decir, si mañana Amancio Ortega se va de España, la desigualdad en España baja, porque hay un rico menos. Es decir, lo que quiero decir es que no es un indicador único. Y, por ejemplo, la OCDE presentó ayer unos resultados donde veíamos que España estaba a la cola en la caída de productividad. Y yo creo que eso también puede preocuparnos. Con respecto al salario mínimo, a mí no me aberra, y lo digo de verdad. Yo las medidas que favorecen efectivamente a la clase trabajadora, por convicción, empatizo y tiendo a pensar que son efectivamente saludables. Pero sí conozco a muchas personas razonables que señalan que el artefacto de subir el salario mínimo no siempre beneficia porque puede excluir del mercado laboral a otras personas. No digo que sea mi opinión, porque como digo, además yo no soy economista y no tengo, digamos, el conocimiento técnico para poder sostenerlo. Me muevo mejor en el ámbito de los conceptos. Pero sí conozco a mucha gente razonable que lo defiende. Y que lo defiende precisamente la inconveniencia, por ejemplo, de poner un salario mínimo, de ascender el salario mínimo sin pactarlo con la patronal, y lo dicen intentando, y de verdad que los conozco, convencidos de que eso puede acabar siendo lesivo para los propios trabajadores. Y yo lo que sostengo es que para proteger la calidad democrática, esas personas que bien intencionadamente piensan eso, yo quiero escucharles y no quiero levantar un muro.
Creo que efectivamente entre las personas que comparten un horizonte de valores, y yo sí pienso que las comunidades políticas tienen que tener un solapamiento mínimo, efectivamente, de valores que son compartidos y hacia los cuales remamos, pero necesito a la gente que tiene diagnósticos distintos a los míos propios y necesito conversar con ellos. Y en ese sentido, yo ahí sí que introduciría, o me gustaría escuchar matices a alguna de las cosas que hemos dicho aquí. Lola. No, es que es un poco yo creo que en el fondo estamos intentando también equiparar, o sea, con dos modelos como si Sánchez solamente estuviera defendiendo su política. Yo creo que está defendiendo pues una manera de afrontar las relaciones económicas, las relaciones con los grandes poderes económicos, y yo creo que en eso es en un contexto, por ejemplo, europeo. O sea, hay dirigentes europeos que no son de la misma ideología que Pedro Sánchez que también defienden eso. Es decir, estamos en un momento crucial, insisto, el tema de la inteligencia artificial va a ser fundamental, en el que estamos viendo que hay unas recetas, llamémosles socialdemócratas, pero que lo pueden defender también partidos conservadores en Occidente, que implican una manera de afrontar cómo combatir la desigualdad, que no tiene nada que ver con estas opciones populistas y ultraliberales. Bueno, en el caso de Milei, incluso no sé si tacharlas de ultraliberales, aún me parecen más radicales que eso, y que cada vez van ganando terreno. Es decir, tenemos un montón de elecciones en este año. En Estados Unidos podemos volver a ver a Trump en la Casa Blanca, con lo cual, en fin, no es menor ese contraste, ¿no? No es solamente Milei, es que son muchos más gobiernos o muchos más dirigentes los que están utilizando ese discurso. Me voy a ir al Congreso ahora mismo, pero antes, y por cerrar este bloque económico, Maraña, publicáis hoy en Infolibre que las empresas públicas ignoran la reforma laboral y disparan un 18% el empleo temporal en 2023. Sí, lo ha publicado y lo ha desarrollado mi compañera Begoña Pérez Ramírez, porque la verdad es que nos llamaron mucho la atención los datos cuando los encontró Begoña, porque hay un cambio entre 2022 y 2023. En 2022 claramente y de inmediato se produjo un cambio, digamos, de tendencia a raíz de la reforma laboral. Y además está el compromiso explícito, ¿no?, de reducir la temporalidad en las empresas públicas, también en el ámbito privado, etcétera. Sin embargo, en 2023 hemos visto efectivamente que se ha disparado pues un 18% el empleo temporal en las empresas públicas, ¿no?, que de alguna manera es como ignorar lo que pretendía y pretende la reforma laboral. Bueno, a la hora de buscar explicaciones, las razones, el porqué de esto, no es sencillo, porque primero no hay datos ni argumentos que recojan el conjunto de lo que ha ocurrido en las empresas públicas. Desarrollamos un poco más un ejemplo que es relevante porque es una de las empresas públicas que más empleo tiene, que es Traxa, ¿no? Y sí hay una explicación que no digo que sea el único factor, pero en el caso de Traxa es relevante porque en 2023 se ejecutan fondos europeos. Ya. Y hay mucha necesidad de empleo inmediato, obra, ¿no?, de mano de obra inmediata. Entonces, inmediatamente se ejecutan o se practican contratos temporales, ¿no? Hay un ejemplo ahora mismo muy actual, ¿no? El tema de los pellets en Galicia. Traxa inmediatamente se le contrata o se le encarga y necesita operarios, necesita mano de obra y los contrata inmediatamente, ¿no? Y con contratos temporales. Es verdad que se ha reducido, eso sí, hay muchísimos menos contratos también en la empresa pública de un día, de una semana, de esos modelos que se veían tanto antes y ahora son de 2 años, de 3 años. Pero dicho esto, me parece que hay otro factor y otra dificultad. Hace falta mucha más agilidad a la hora de convocar plazas en las empresas públicas, en las administraciones públicas, de sustitución, de plazas que tengan empleo estable,
la agilidad, digamos, burocrática y normativa para que se convoquen esas plazas, esto es una explicación que dan también los sindicatos, se tarda muchísimo en convocar, en desarrollar, en las oposiciones, todo ese proceso dura tanto que, bueno, pues produce estos zigzag que me parece que son relevantes y hay que tener cuidado con ellos. Hora 25. La ley de amnistía y su constitucionalidad o no ha derivado hoy en una colisión de informes entre los letrados del Congreso. Hace 2 meses, el equipo del letrado mayor de las Cortes, fue elegido recientemente por la mayoría progresista. Es un letrado elegido por la mayoría progresista. Este equipo hizo un primer informe en el que no se apreciaban indicios de inconstitucionalidad. Hoy hemos conocido un segundo informe, adelantado por La Vanguardia esta mañana, un informe que han elaborado otros letrados, también letrados del Congreso, pero estos específicamente de la Comisión de Justicia. Y ellos sí que expresan dudas sobre el encaje de la amnistía en la Constitución. De hecho, es un informe bastante duro. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Si la amnistía nos está dejando una batalla política que vemos en el día a día, ahora también nos brinda la batalla de los informes, porque si hace 2 meses conocíamos un informe de los letrados del Congreso que daba viabilidad a esta norma, hoy los expertos de la Comisión de Justicia, aunque sin afirmarlo con rotundidad, sí que tienen más dudas de su constitucionalidad y añaden, la Carta Magna necesitaría una reforma para que la amnistía tuviese cabida. Desde el Gobierno trasladan calma. Félix Bolaño. Y que tomamos medidas que son valientes, claro que sí, claro que son valientes. Y en ocasiones puede haber personas que tengan dudas, como ocurrió con los indultos. Dudas también genera en este informe la referencia a la amnistía del 77 para justificar la actual. Discrepancias que para el Partido Popular ponen de manifiesto hasta dónde llega Sánchez. Miguel Tellado. Certifican que el Gobierno ha hecho una ley a la carta para beneficiar a sus socios. Y en medio del debate de las enmiendas sobre terrorismo, los letrados de la Comisión piden que se refuerce, algo en lo que coincide Bolaños en medio de las negociaciones de las enmiendas sobre esta materia presentadas por Junts y Esquerra. Nosotros creemos que los delitos graves han de estar exceptuados de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley, y por tanto creemos que eso es un principio en el que nosotros estamos muy convencidos. Este informe, Aimar, no es vinculante y la amnistía va a seguir su trámite parlamentario mientras los encuentros se suceden. Hoy Santos Cerdán con Jordi Turull en el Congreso y Félix Bolaños con Josep María Lluvé de Esquerra de forma telemática. Decíamos que al letrado mayor de las Cortes lo había elegido la mayoría progresista. Los letrados que han elaborado el informe de hoy son 3 y 2 de ellas, una de ellas fue altísimo cargo del Congreso cuando lo controlaba el PP y otra trabajó para el gobierno de Aznar, de hecho. Colisión entre letrados del Congreso que vuelve a confirmar, Lola, que los letrados ni creo tampoco que se les pueda pedir que sean ángeles sin sexo ni ideología. Bueno, es que el derecho no es una ciencia exacta y entonces hay maneras de interpretarlo. Hemos comentado muchas veces que hay informes de constitucionalistas y opiniones de constitucionalistas que merecen mucho respeto a favor y en contra de la constitucionalidad de una ley de amnistía. Yo, como decía antes Diego Garrocho, que no era economista, yo como no soy constitucionalista, pues me tengo que creer un poco a todos, ¿no? De todas maneras, este informe de los letrados de la Comisión de Justicia, es verdad que es duro, pero también dice que no es una inconstitucionalidad palmaria. O sea, que existen dudas, expresa dudas al respecto. Al final, lo que nos demuestra todo esto también es que es por qué los políticos se esmeran tanto en forjar sesgos ideológicos en el mundo de la justicia, ¿no? Porque aquí y en otros países. Porque al final, si la ley de amnistía llega a un constitucional, pues cuyos componentes tienen un sesgo u otro, pues la resolución probablemente va a ser una u otra. Garrocho. Yo creo que aquí sí que hay un juicio más o menos técnico y libre, digamos, de una cierta ideologización por una pura cuestión de principios. Hace algunos meses hubo 11 ministros y un presidente del gobierno que decían que la amnistía resultaba inconstitucional. En el momento en el que ese presidente del gobierno necesitó los votos de Junts y necesitaba hacer constitucional esa amnistía,
dijo que la amnistía era constitucional. Podemos pensar dos cosas, que sea un cambio de opinión genuino o que ese cambio de opinión sea inducido por el interés. Yo creo lo segundo, y creo que es mucho más razonable pensarlo. Yendo a la cuestión que nos tiene ahora mismo ocupado sobre los informes de los letrados. Con respecto a la inconstitucionalidad palmaria, lo que dice el documento no es que no sea palmariamente inconstitucional. Ahí está respondiendo al primero de los informes, que decía que no observaba palmar inconstitucionalidad. De modo que los letrados tienen la cortesía de no desdecir a su letrado mayor, es decir, es posible o ya existe un documento que dice que palmaria no es, pero después comienzan efectivamente a señalar cuáles son los artículos que efectivamente pueden ser inconstitucionales y señalan también al propio preámbulo de la norma, la exposición de motivos. Y creo que hay cosas que son bastante claras. Por ejemplo, en la exposición de motivos se parte de una falacia y se señala que la amnistía está en el corazón mismo del pacto constituyente. Claro, se apela a la amnistía del año 77 que efectivamente impugnaba el ordenamiento jurídico de una dictadura. Y eso tiene todo el sentido. Uno amnistía los delitos cometidos en dictadura porque no se reconoce como legítimo ese ordenamiento jurídico. Y acto después se inicia un proyecto constituyente. Generar un voltaje político y jurídico de tal calibre en medio de una democracia y querer impugnar efectivamente el ordenamiento jurídico que está vigente, eso no admite ningún parangón posible si no es por estricto interés. Y eso parece que es bastante claro. Luego, también hay un hecho que es visible, que ya no simplemente atañe a la cuestión de la constitucionalidad, sino que tiene que ver con que es una autoamnistía, es decir, que no simplemente contraviene la Constitución, sino que contraviene principios básicos del derecho, como que no haya personas legislando al servicio de sus propios intereses, exceptuando el universal cumplimiento de una norma por su propio interés. Pero a mí me ha preocupado extraordinariamente lo que ha dicho el ministro Félix Bolaños por dos motivos. Lo primero, cuando dice que están exceptuados los delitos de terrorismo. Aquí han sido relativamente hábiles porque hablan de delitos de terrorismo sobre los que exista sentencia firme. Cero. No existen. Es decir, es una argucia retórica que efectivamente hace posible, hace visible al ojo que lee la literalidad de la norma pensar que se está exceptuando el terrorismo, pero no se está haciendo. Pero luego lo que más me ha preocupado de Félix Bolaños ha sido cuando ha dicho, bueno, informes hay muchos, de todos los tipos, yo respeto todas las opiniones, pero lo importante son los hechos y los hechos son que Cataluña está pacificada. Aunque eso fuera verdad, asumir que una circunstancia concreta, que por supuesto es disputable, pueda permitir la excepción del cumplimiento del derecho de la Constitución por un bien mayor, convierte el cumplimiento de la ley y el imperio de la ley en una dimensión instrumental. Eso es gravísimo. Jesús. Bueno, en primer lugar, respecto a la amnistía del 77, yo creo que es inimaginable que un año después llegara la Constitución y diera carpetazo a la amnistía del 77, ¿no? Es decir, es algo fácil de entender que no se entrara en ese asunto, lo cual no quiere decir ni que en aquel momento los padres constituyentes consideraran que la amnistía era absolutamente rechazable a partir de la del 77, ni lo contrario. Porque lo que está claro, y ahí sí que no hay ningún desacuerdo por parte de ningún letrado, ni de ningún jurista, ni de nadie, es que la amnistía no figura en la Constitución. Es decir, luego a partir de ahí la esclavitud se puede, tampoco. Claro, ni tantas cosas. Por lo tanto, hay una interpretación posible sobre si es o no inconstitucional, y en ese punto estamos, o está la proposición de ley de amnistía, que para eso existen los recursos pertinentes. Y eso, desde el punto de vista jurídico constitucional, lo decidirá el TC. Y el TC, quede claro que es el TC siempre. Esté la mayoría que esté y lo presida quien lo presida, ¿vale? En segundo lugar, se habla de autoamnistía, como si la amnistía beneficiara exclusivamente al señor Puigdemont. No, la amnistía, que yo creo que hay que contemplarla, y en eso debería haber pocas dudas, dentro de todos los instrumentos del derecho de gracia, solo que no lo decide un ejecutivo, sino un parlamento, con una mayoría correspondiente, porque si no, no se puede, obviamente, afecta a mucha más gente. Afecta a centenares de personas. Y la prueban muchos más. Y la prueban muchísimos más, obviamente. Porque si no, no saldría adelante, ¿no? Esto es democracia, se llama democracia. Y luego está la parte jurídico-constitucional, que no solo será el TC, sino que habrá la posibilidad de recurrir a instancias europeas. Y por último, hombre, decir que es una jugada hábil, que habla de sentencias firmes o de terrorismo, hombre, habría que decir también que es que no hay ningún caso de terrorismo más que el que ha apuntado
el señor García Castellón, el magistrado García Castellón, sobre el pasajero que en el aeropuerto del Prat murió de un infarto, y hasta ahí quiero llegar. Es decir, que a partir de ahí cada uno decida si los sucesos graves, pero cada uno considerará si eso se puede considerar terrorismo, que ocurrieron en el aeropuerto del Prat, provocaron o no, que para eso tienen que decir los jueces, la muerte de este señor. Pero en fin, me parece que de ese caso, que es el único que hay, insisto, decir que es una habilidad solo referirse a sentencias firmes. A mí me parece muy hábil por parte del juez considerar eso terrorismo. Por parte de García Castellón, claro, pero decir que ahora la habilidad es desde la política, sí, desde el gobierno para... Sobre todo hacerlo 6 años después. También sí. Me parece extremadamente hábil. Sí, es que además, quiero decir que puede haber una habilidad espuria en los dos lugares, y es que no es contradictorio, pero sí creo, hombre, que deberíamos ser muy a mí me parece mucho más grave en ese sentido y con consecuencias mucho más complicadas y complejas, que eso corresponda a un juez, que esa habilidad, por decirlo así, lo ejecute un juez, que desde la política, en la disputa política, se aduzcan argumentos que pueden ser o no discutibles, pero creo que las consecuencias no son las mismas. El juez tiene capacidad, no olvidemos nunca, de meter a alguien en la cárcel o de proponerlo. Y esto es muy serio, Sí, pero yo creo que lo que no es discutible, creo, a menos que seamos muy ingenuos, y a lo mejor yo es que soy muy avieso y veo intenciones donde no las hay, pero cuando estamos viendo negociar a Junts y al Partido Socialista, se está pensando en personas concretas y se están partiendo la cara porque están pensando en personas con nombres y apellidos. Y efectivamente el señor Carles Puigdemont tiene una colección de riesgos y de miedos que son los que se están poniendo encima de la mesa para que efectivamente pueda quedar absolutamente a salvo, también en el momento en el que se derivara a Europa y se pudiera interponer una cuestión, es decir, sabemos que se está legislando de mano de las personas que van a salir beneficiadas, y eso... Antes estaba... No solo, insisto... Pero si es que con que sea una... No es solo Junts quien aprueba esto, no nos olvidemos. Y luego, si no importa, un momento, que no importa quién lo apruebe, pero creo que no caben dudas. ¿Cómo no va a importar? Que lo que... No, hombre, no, porque tú lo que puedes sumar es decir, si mientras se esté legislando al servicio de una persona concreta, que luego de tapadillo o que efectivamente por la propia generalidad del enunciado haya otros beneficiarios, no empaña el que se haya efectivamente contravenido un principio esencial del derecho, y es que el derecho tiene que ser general, tiene que ser ciego y no puede atender a intereses particulares. Pero correcto, es que si estamos dispuestos a debatir si efectivamente esta ley de amnistía no es un pago que está haciendo el Partido Socialista para poder gobernar... es una consideración política, no tiene nada que ver con la constitucionalidad o no. Bueno, no, pero eso yo he hablado antes de la constitucionalidad o no, y luego de la justicia o no de la propia norma, que es mucho más interesante. Pero volviendo a la constitucionalidad, insisto, yo creo que cuando se rompe, digamos, o cuando se intenta señalar que la circunstancia del 77 es evidentemente imponderable en una transición de una dictadura a una democracia, con una circunstancia donde lo que tenemos es a una colección de delincuentes que te están diciendo o me amnistías o no te apoyo, pensar que efectivamente esa que es la premisa fundamental que aparece en la exposición de motivos, digo más, esta ley se estudiará a futuro porque hace algo tan delirante como prescribir su propia constitucionalidad en la exposición de motivos. O sea, uno va al texto de la ley y la exposición de motivos ya dice, es decir, como si el legislador efectivamente pudiera tener la prerrogativa de predicar la constitucionalidad de la norma diciendo que es constitucional. Es un artículo de risa, es indignante. No sé, yo creo que en otros países europeos se han hecho amnistías y se ha amnistiado a personas que han cometido delitos. Es que para eso son las amnistías, por una finalidad social, amnistiar a personas que han cometido delitos. En eso consiste. Entonces creo que si otros países europeos lo han hecho y nuestro derecho no lo excluye, nuestra Constitución de manera explícita, pues bueno, es que me parece que hay una vía para que se pueda considerar constitucional. En cualquier caso, supongo que el Tribunal Constitucional no tardará mucho cuando le llegue la ley, en decir su dictamen, y efectivamente esto va a acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y a partir de ahí se aplicará o no se aplicará. Por tanto, digamos que estamos en un contexto los efectos no son catastróficos, por decirlo así. Luego, si me permites, solo un matiz de esta afirmación que hacías de que Puigdemont está cargado de miedos, de tal, porque necesita la amnistía. Claro, yo me sorprende un poco que se sostenga a la vez, como estamos viendo todos los días, que por un lado Puigdemont
está aterrado porque necesita la amnistía sí o sí, y por otro lado tiene a sus pies rendido al gobierno, a la coalición y a todos los demás. Y en esto es verdad que lo que destaca es que algún problema hay de comunicación de todo esto, de transmisión de lo que hay o no hay, de lo que dice Junts y de lo que hay en realidad, etcétera, etcétera. Porque las dos cosas a la vez no pueden ser. Sí, sí lo pueden ser. Es decir, sí, Puigdemont está negociando sus intereses privados y no se fía de Pedro Sánchez. Eso quiero decir. Pero antes de entrar en una actitud psicoanalítica de Puigdemont, que me parece muy difícil, es decir, yo no entraría a sondear semejante cerebro, semejante si yo no he entrado, sí, la afirmación la has hecho tú. Pero dos detalles muy mínimos. Fugaz. Cuando hemos dicho, no, es que en otros lugares de Europa se han aprobado amnistías. Claro, pero es que no podemos ir, creo, con un trazo tan grueso. Es decir, no podemos comparar amnistía con amnistía, porque hay amnistías que son distintas y porque cada país tiene, y en Europa hay constituciones que son muy distintas entre sí. Ante la pregunta de si en la Constitución española no figura la amnistía y por lo tanto está prohibido, podemos aducir lo siguiente. Claro, en otros sitios se han hecho amnistías sobre delitos de sangre. Sí, ¿y eso es justo o injusto? Yo tendría que estudiármelo mucho para tomar posición. No sé, de la que estoy hablando no se ha considerado inconstitucional, Lola, siquiera. La que yo no conozco, sé si justo o injusto. la que yo conozco y el informe que estamos debatiendo es el de los letrados, que es absolutamente rotundo, y estábamos evaluando los argumentos que expresan los letrados. Veremos lo que dice el Tribunal Constitucional. La de los otros letrados también era rotundo. Claro, veremos lo que dice el Tribunal Constitucional, que será definitivo y no esto que dicen los letrados, porque en cualquier caso la ley, como los letrados no dicen párese, la ley va a seguir tramitándose. Unos letrados dicen una cosa y lo otros que ha hecho el Tribunal Constitucional hoy ha sido darle la razón a Arnaldo Otegi y rechazar que se le vuelva a juzgar por el caso Bateragune, como quería el Tribunal Supremo. El Supremo en su día le impuso a Otegi una pena de 6 años y medio de cárcel. Otegi la cumplió prácticamente entera. Tiempo después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le reconoció a Otegi que no tuvo un juicio justo en España, un juicio imparcial. El Supremo dijo, así, pues venga, pues vamos a volver a repetirle el juicio, vamos a juzgarlo otra vez. Otegi ya había cumplido aquella condena y dijo, no me van a volver a juzgar otra vez. Pidió amparo al Tribunal Constitucional y hoy el Constitucional ha dicho que sí, que tiene razón Otegi en eso, porque no se puede sentar en el banquillo a alguien 2 veces por los mismos delitos. El ponente de la resolución es Juan Carlos Campo, magistrado del Tribunal y exministro del gobierno de Pedro Sánchez. Esta resolución ha salido adelante por 7-4, 7 votos a favor, 4 en contra, los 7 progresistas a favor, los 4 conservadores en contra. Es demoledor que siempre los 7 progresistas voten lo mismo y siempre los 4 conservadores voten lo mismo, en contra unos de otros, siempre. Ayer mismo, por ejemplo, pasó lo mismo en la decisión del Constitucional sobre Alberto Rodríguez. El tribunal censuró que este exdirigente de Podemos perdiera su acta de diputado con aquella sentencia que ya detallamos ayer, tampoco nos vamos a detener en los detalles, pero hoy lo que sí tenemos nuevo es el contenido del voto particular que presentó uno de los progresistas, que es más duro que el resto, y llega a decir que Rodríguez tuvo que ser absuelto completamente, y da a entender que el Tribunal Supremo le hizo un traje al diputado de Podemos descartando pruebas que le beneficiaban. Miguel Ángel Campos. Es el voto del magistrado Ramón Sáez Valcárcel quien cree que el Constitucional debió ir más allá, porque a su juicio el Supremo vulneró el derecho a la presunción de inocencia del diputado de Unidas Podemos. No había pruebas o se tuvieron en cuenta con un sesgo favorable a la gente víctima de la agresión. El magistrado es contundente en su acusación. Dice que el Tribunal Supremo analizó de manera aislada cada fuente de prueba para descalificar aquellas cuyo fruto no encajaba en la hipótesis de la acusación, literal, y añade que el Supremo solo tuvo en cuenta aquellas pruebas que beneficiaban a la gente que denunció a Alberto Rodríguez. En este sentido, el magistrado recuerda que se tuvo en cuenta la declaración de un testigo para corroborar que hubo incidentes en la manifestación, pero que el Supremo descartó la parte del interrogatorio en la que no logró identificar al agresor ni vio al diputado en el episodio violento. El Supremo obró igual con los vídeos sobre el suceso. Los tuvo en cuenta para certificar que existió el altercado, pero soslayó que en ninguna imagen se veía a Alberto Rodríguez. También reprocha el magistrado que el Supremo rechazara sin más el testimonio del diputado y, por el contrario, otorgase credibilidad absoluta al policía víctima por ser policía. Recuerda que esa credibilidad, asumida sin más por un juez, ese exceso de confianza, debilita el rigor que precisa todo juicio. En definitiva, el magistrado Ramón Sáez considera que el Supremo actuó apartándose del criterio constitucional con el que debe juzgarse cualquier caso en España.
Y hoy hemos conocido un nuevo cambio de versión de Dani Alves. Ya van 5 versiones distintas sobre la supuesta violación a una chica. Empezó diciendo que todo era falso, que él no violó a nadie en una discoteca de Barcelona porque no tuvo relaciones sexuales con nadie en aquella discoteca. A medida que las pruebas demostraban que mentía, fue modulando su versión, y ahora ya, contra las cuerdas, el futbolista dice que es que iba borracho y que no era consciente de lo que hacía. Con este nuevo cambio de versión, Alves busca un atenuante a la posible condena en el juicio que empieza en 2 semanas. ¿Se puede alegar estar borracho más de un año después? ¿Le va a servir de algo? Jordi Nieva, buenas noches. Hola, buenas noches. Catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Barcelona. ¿Se puede? Entiendo que el tribunal lo primero que dirá es... que demuéstreme, ¿no? O sea, ¿se puede demostrar ante el tribunal que ibas borracho después de un año y pico? ¿Qué recorrido tiene esto? Yo sinceramente no veo cómo. Es decir, me parece más bien una especie de alegación a la desesperada, tratando de buscar un atenuante, básicamente diciendo que vale, si no había consumido tanto alcohol como para no saber lo que hacía, pero bueno, digamos que era prácticamente pues una intoxicación alta, pero claro, es que esto no lo ha dicho en todo este tiempo. Claro. Entonces, claro, por mucho que ahora lo expresa ante el tribunal, cosa a la que tiene todo el derecho, porque en realidad el juicio empieza ahora, es decir, el juicio empieza cuando estamos ante el tribunal que le va a juzgar, pues claro, la credibilidad que plantea algo que es que no ha salido en absoluto durante todo este tiempo y que nos ha sorprendido ya a todos, la verdad es que creo que puede ser baja, pero en todo caso depende del tribunal valorar libremente la prueba. ¿Cuánto se podría rebajar una condena de violación en caso de que se aceptara este atenuante de que iba borracho? Claro, depende de la pena que finalmente se le imponga. Yeah. Claro, si por ejemplo le fueran a imponer una pena máxima de 12 años, ¿no? Pues entonces, bueno, pues estaríamos en el margen más inferior, es decir, a lo mejor pues le podría ahorrar pues unos 3 años aproximadamente, ¿no? Pero bueno, insisto, es que si ya estamos en esta clave, es que no parece que la defensa pues tenga tantos argumentos como para poder reclamar la absolución, lo cual estratégicamente no sé si es lo más adecuado, pero bueno, desde luego su letrado o letrada conocerá muchísimo mejor los datos que yo y podrá hacer lo que crea conveniente, pero o sea, vamos, nos ha sorprendido mucho a todos. Cuando uno empieza a tocar las teclas ya de los atenuantes es que baja los brazos en cuanto a la absolución, eso está claro. Bueno, es que sí, es un primer lugar, ¿no? Pero es que además, en este caso lo que yo creo que más le ha perjudicado no es ya cambiar 3 veces de abogado, que es lo que ha hecho, ¿no? Sino cambiar de versión tantísimas veces, ¿no? O sea, primero que no, luego que sí, que tuvo una relación sexual, pero fue consentida, luego que bueno, que es que no lo dije porque estaba casado, en fin, es que han sido unas idas y venidas que realmente a cualquier persona racional plantear una credibilidad en estos términos es complicado, y ojo, y tenía datos para plantear una buena defensa, pero me parece que ahí los nervios, que son lógicos por otra parte, pues han podido jugar una mala pasada. Al margen del caso de Dani Alves, ya saliéndonos de este caso concreto, ¿por qué ir borracho puede ser un atenuante en una violación? Bueno, porque, claro, cuando uno está intoxicado, pues no tiene un total control de su voluntad, y si está intoxicado plenamente, pues uno no tiene ningún control de su voluntad. ¿Cómo? La voluntad es absolutamente esencial para considerar que alguien ha cometido un delito, para encontrar que ha habido lo que llamamos técnicamente dolo. Entonces, claro, una persona que no tiene capacidad de voluntad, evidentemente no ha podido cometer ese delito, y entonces se está hablando de una eximente, ¿no? Que es lo que se hace en este caso, esa es la razón. Jordi Nieva, catedrático, gracias como siempre. Gracias a vosotros, buenas noches. Y tenemos una noticia que nos lleva esta noche a Ecuador. Pues la violencia en ese país ha vuelto a dar un salto cualitativo. Han matado a tiros al fiscal que estaba investigando el asalto armado a un canal de televisión en Guayaquil hace 8 días. Le han disparado varios tiros en la cabeza cuando estaba dentro de su coche. Alejandro Becerra.
Su nombre era César Suárez, era el fiscal que estaba investigando el asalto armado a un canal de televisión el pasado 9 de enero. Había dirigido también importantes casos de narcotráfico y de muertes violentas. Según medios locales, lo han matado a tiros en el interior de su vehículo minutos después de salir de su oficina en la ciudad de Guayaquil, que es el epicentro de la ola de violencia que se desató la semana pasada cuando se fugó uno de los criminales más peligrosos del país. La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, acaba de pronunciarse al respecto. Apunta directamente a las pandillas y a la delincuencia organizada. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Hacemos un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones. César, descanse en paz. Su legado nos acompañará en la lucha. Ha dicho que el crimen no quedará impune, no ha dado cifras de detenidos, pero la policía ya lo está investigando. Ecuador sigue en pleno conflicto armado interno desde que el presidente Daniel Noboa permitió que los militares patrullaran las calles para contener la violencia desatada por redes de delincuentes. Desde entonces ha habido casi 2.000 detenidos, 158 de ellos acusados de terrorismo. Hora 25. Manu Carreño, buenas noches. Aymar Bretos, enhorabuena. Está tu Real Sociedad en cuartos de final de la Copa del Rey. Fantástico. Todas son buenas noticias. Todo va bien. Casi todo. Estaba a punto de terminar, 0-1, ganaba la Real, gol de Oyarzábal, y han provocado un penalti. Lo acaba de marcar Miquel Merino a la segunda, después de que lo haya parado el portero. Así que Osasuna 0, Real Sociedad 2, la Real a cuartos. Y además el Celta ha ganado en Valencia 1-3. También el Celta a cuartos, el Valencia eliminado. Y le quedan unos 20 minutos al Girona 3, Rayo Vallecano 1. Y mañana quedan los dos últimos partidos. Aymar, el Unionistas Fútbol Club Barcelona, con el foco puesto en Xavi. Héctor de Miguel. Ya sabes que va a muerte claro, que estuvo en el larguero la semana pasada. Vino con la sudadera de Unionistas, el escudo. Está muy pesado. Bueno, muy pesado. Yo no descarto que salte mañana a jugar un ratito al campo y que juegue los últimos 15-20 minutos, dependiendo del resultado. Mañana ese Unionistas Barça a las 7:30 y después el derbi, el Atlético Madrid-Real Madrid en el Metropolitano, con el famoso debate de si debería hacerle pasillo el Atlético Madrid al Real Madrid, porque viene de ganar el título de la Supercopa. Aunque la respuesta ya la sabemos. No va a haber pasillo ni de coña. Te escuchamos ahí media mano. Chao. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues un día más, el de mañana, no hará falta que nos abriguemos demasiado. Son muchos meses ya que unos cuantos días como mínimo tenemos temperaturas extraordinariamente altas. Ahora mismo, en el Cantábrico, el Mediterráneo y Canarias, temperaturas actuales entre los 15 y los 20 grados. Y es que tenemos viento que no deja bajar la temperatura, a ratos también nubes, y mañana, como va a hacer más sol que hoy, pues las máximas todavía serán un poco más altas. Cuidado con el viento, seguirá soplando con intensidad, apenas bajará su fuerza en prácticamente todo el país y tendremos algunos chubascos, pero alternando con ratos de sol. Todo esto a la espera de un nuevo cambio de tiempo que el viernes nos traerá más lluvia y un descenso de temperaturas acusado. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Les estamos contando esta noche la cantidad de empresarios españoles a los que el rey emérito Juan Carlos I invitó a la fiesta de su cumpleaños ahí en su retiro dorado. Promotores inmobiliarios, banqueros, de todo había allí en Abu Dhabi. Pedro Jiménez. Juan Carlos I invitó a empresarios que han estado cerca de él a lo largo de los años. Su anfitrión en España, Pedro Campos, su compañero taurino Manuel Piñera, el restaurador Miguel Arias o el joyero García Lubén. Invitados estaban también empresarios navieros, Vicente Boluda o Alejandro Aznar, que también está en el mundo de las bodegas con Marqués de Riscal, como lo está Vicente Cebrián de Marqués de Murrieta. Promotores, inmobiliarios, constructores estaban invitados Esther Koplovich, Carlos Cutillas Cordón y Rafael González Cobos. Del mundo de las finanzas, Alicia Koplovich y Juan Carlos Escotet. También hubo nombres que han estado o están vinculados a los medios. Es el caso de Jaime Castellanos, ahora presidente de la SARD, Eugenio Galdón o Blas Herrero. La lista la cerraba Javier Benjumea, expresidente de Abengoa. Al 86 cumpleaños también estaban invitadas otras personas muy cercanas. El caso del médico del rey emérito, Eduardo Anitúa, de los exjefes de la Casa Real, Rafael Espotorno y Fernando Almansa, además de otros invitados más vinculados a la polémica, el mercader de armas Abdulrahman El Asir o el primo del rey Álvaro de Orleans. Tienen la lista entera en cadenaser.com. Y hay un debate que va cogiendo cada vez más peso en España y es el de si hay que prohibir o no el uso de los móviles en el colegio. Hasta ahora hay 5 comunidades que han prohibido expresamente los móviles en primaria y secundaria, fuera de todo lo que no sea el uso pedagógico, obviamente: Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y Murcia. La prohibición de uso incluye espacios como el comedor
o el patio, en el recreo tampoco. Cataluña está trabajando en ello, todavía no ha aprobado su regulación y el resto en principio tiene intención de dejarlo en manos de los colegios. Pero la ministra de Educación, Pilar Alegría, anunció hace un par de semanas que convocaba a las comunidades autónomas para finales de enero, el 31 las ha convocado, para presentarles una propuesta de regulación que en principio va a pasar por la prohibición total en primaria y en secundaria solo para uso pedagógico. Hoy, a este debate se ha sumado una voz fundamental, que es la de CEAPA, la organización que representa a los padres y madres de la escuela pública. 12.000 asociaciones distintas están dentro de CEAPA, millones de familias, y dicen que no creen que haya que prohibir el uso de los móviles. María Capellán, presidenta de CEAPA, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué no creen que haya que prohibirlos? Porque entendemos que el móvil ha llegado para quedarse. Lo que pasa que, bueno, no prohibirlo con matices. Por supuesto, en infantil y en primaria no tienen que tener móviles. Entendemos que no tienen edad para tener móviles. Entonces lo que hay que hacer es abrir el debate y ver cómo se regula ese uso de esos móviles. ¿Y cómo creen que habría que regularlo? Pues está regulado ya, de hecho, en muchos centros educativos. O sea, desde que empezaron a ponerse de moda y que los alumnos de secundaria empezaran a ir a las aulas con los móviles, en muchos centros educativos ya está limitado ese uso, en las clases cuando no es necesario para hacer alguna asignatura, en los recreos, incluso, en los comedores o en los tiempos de ocio. Se están dando muchas situaciones de colisión entre alumnos y profesores por este asunto, el de los móviles. Bueno, sí, lo que pasa que también hay que tener en cuenta que no solamente los alumnos son los que no tienen que tener los móviles durante el tiempo de clase, es todo el mundo el que no debería de tenerlos. ¿Los profesores usan los móviles en tiempos de clase? A veces sí, como todo el mundo. En el trabajo, ¿quién no ha cogido en un momento determinado en su trabajo, aunque esté prohibido, un teléfono móvil? Lo que pasa que nosotros lo que sí que queremos es que se eduque para hacer un uso responsable del mismo. Entendemos eso, que en primaria no hace falta móvil, pero en secundaria, muchas veces los utilizan para que las familias estemos tranquilas cuando salen a la calle o cuando van a clase, porque en secundaria ya hay que tener en cuenta que van solos muchas veces, que cogen autobuses, autocares u otros medios de transporte público y que de alguna forma queremos estar comunicados con nuestros hijos e hijas. María Capellán, gracias, buenas noches. Buenas noches. Garrocho, ¿qué opinas? A ver, yo creo que habría que recabar muchos más datos y escuchar a las comunidades implicadas. A mí me interesa mucho siempre el testimonio, efectivamente, de las asociaciones de padres y madres, desde luego de los profesores, pero fijémonos, lo acabamos de escuchar, en infantil y en primaria ya parece que la prohibición sí parece razonable, ¿no? Es decir, el apelar a un uso responsable en niños tan pequeños. Yo no sé si cabe un uso responsable a esas edades. Inmediatamente lo que hemos encontrado es que con respecto a la secundaria ni siquiera pensamos que sea bueno, sino lo que escuchamos es que los padres lo que quieren es tenerlos controlados. Entonces, bueno, yo creo que ahí habrá que hacer un encaje. Yo sí creo que la presencia de los móviles en las comunidades educativas es esencialmente problemático. Yo lo vivo en la universidad, ya son adultos, pero sí encuentro cómo se va quebrando la atención y cómo efectivamente el recurso de tener un estímulo muy cercano, se ha asumido de una manera muy acrítica. Y en general creo que esto sirve para los móviles, que es el artefacto más concreto y que más lesiona, digamos, el régimen de atención profunda, pero creo que nuestro trato con la digitalización en los entornos educativos va a merecer un debate muchísimo más amplio. Yo creo que lo abrazamos, la innovación tecnológica, como si fuera un maná y una promesa necesariamente buena, y quienes nos dedicamos a enseñar cada vez le vemos más peros. Y yo tengo muy claro que con respecto a los niños, yo creo que no perdemos tanto en la ponderación de daños, creo que no perdemos tanto prohibiéndolo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que partir de una constatación, que las grandes empresas que fabrican los contenidos que consumimos a través del móvil cuentan con miles de personas dedicadas a que ese contenido sea adictivo. Es decir, porque el negocio se basa en que cuanto más tiempo estés utilizando esa aplicación o ese servicio digital, más negocio para esas empresas. Entonces, si los adultos nos cuesta muchísimo poner límites a esa adicción, porque no deja de ser una adicción,
¿qué puede ocurrir con un niño, ¿no? O sea, que son mucho más vulnerables y menos conscientes de que ese contenido se está fabricando precisamente para que tú te sumerjas ahí y no salgas. Por cierto, Lola, no sé si te llegué a decir que me encantó el libro que nos recomendaste una vez en Ana Johan Hari. Que se leía muy fácil, ¿verdad? Y te hace ser consciente de eso. Sí. Pero es que hay, ya te digo, es que hay miles de personas en las grandes empresas dedicadas a eso, personas que se dedican a cuestiones pues de comportamiento digital, neuronal, o sea, psicológico. Entonces, cada uno de nosotros ya nos cuesta combatir eso. Imaginaros un niño. Yo creo que se tiene que hacer mucha pedagogía en los centros escolares para que los chavales sean conscientes de que ahí detrás hay un negocio y hay una voluntad de que esto no es simplemente yo lo uso para lo que yo quiero. Esto no es un contenido que tú puedas manejar. Todos somos conscientes, los adultos, o todos no, pero una inmensa mayoría, de que cuando entras en una determinada red social acabas enganchándote y al final te miras el reloj y dices, ostras, sí, cuando te da el cómputo de cuántas horas has dedicado cada día a esto, pues imaginaos un niño, o sea, o un adolescente. Entonces creo que ha habido efectivamente una, en la creencia de que la tecnología tenía que ser accesible y dedicada a la enseñanza y que eso es lo que te va a permitir pues en el futuro pues tener una mejor formación y un mejor acceso a puestos de trabajo, se ha confundido con lo que es el consumo de este tipo de productos. Maraña. Sí, cuando ha surgido este debate ya hace algún tiempo, yo he expresado mi reserva respecto a ir simplemente, por decirlo así, a la prohibición total, respecto a que creo que no sé si eso ayudaría tanto si no se va también a profundizar en el debate respecto a lo que cualquier alumno, cualquier adolescente vive en su propia casa, en su propio entorno, en su propia familia, ¿no? Y en eso coincido con esto que dice la CEAPA, de que hay que formar a las familias. Pero respecto al debate de la prohibición, es muy llamativo que el cuerpo docente esté de acuerdo y esté advirtiendo de esto, pero además es llamativo que la propia CEAPA aboga por esto que estoy diciendo, de formar a las familias, el profesorado y el alumno, en el uso del móvil y los peligros que conlleva, como la pérdida de concentración, la adicción, el ciberacoso o el acceso a contenidos inadecuados. Si asumes eso, todos esos peligros, hombre, hay que dar pasos. Presidenta, y es verdad que ya en ciertas edades, tu hijo o tu hija, que esté comunicado, lo necesitas, pero creo que hay instrumentos y que hay medidas que se pueden aplicar para resolver eso, y de hecho lo vives, ¿no? En cualquier colegio, cuando necesitas o te necesitan a ti porque le ocurre cualquier cosa a un alumno, a tu hijo o a tu hija, hay capacidad de comunicarse y de control, ¿no? Pero a mí me parece un debate muy complejo, pero lo que siempre repito es que creo que no se puede quedar solo en la medida de prohibir los móviles en los colegios, que probablemente es la medida más inmediatamente eficaz que pueda haber. Tenemos que ir más allá, porque siempre pongo la misma estampa. Cada vez que uno ve en un restaurante a una familia de padres y dos hijos comiendo y cada uno con su móvil, aunque al alumno le prohíban manejarlo en el colegio y en horas lectivas, que yo creo que es verdad que ya se hace en la mayoría de los colegios, resuelve la adicción a la que aludía con toda la razón Lola, pues tengo mis dudas. Es que yo creo que habría que hacer una legislación con cuidado, con prudencia, pero de protección digital para la infancia. Es decir, esos mecanismos que señalaba Lola, que efectivamente están diseñados para generar adicción, en países como en China ya están regulados. Es decir, que los chavales no pueden estar enganchados a TikTok más allá de una serie, no sé si es 1 hora al día. Es decir, que quienes producen esos artefactos que son lesivos saben que tienen que contenerlo. Pero yo también hasta rompería una lanza, no sé si esto es demasiado punky, en un cierto descontrol por los chicos. Esto de necesito saber dónde está mi hijo cuando tiene 13 años, pues su hijo a lo mejor tiene derecho a que su madre no sepa exactamente dónde está. Todos hemos crecido sin que nuestra madre supiera siempre dónde estamos, y reconciliarnos con una dosis de incertidumbre de qué estar haciendo, pues a lo mejor 3/4 de hora sin saber dónde está tu hijo no pasa tanto, creo. Es demasiado punky, tenías razón. Hora 25. Hoy se cumplen 10 años
de la presentación de Podemos en Madrid, en el Teatro del Barrio de Madrid. El malestar expresado en las calles de toda España por el 15M, 2011, fue canalizado por un grupo de profesores de universidad a través de un artefacto político al que se negaban a llamar partido, acordaos, que pretendían moverse en un eje distinto al de izquierda-derecha, acordaos. Ahí estaban Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Luis Alegre, Carolina Vescanza, Miguel Urbán, fueron sus fundadores más visibles. Todos provenían de distintas corrientes políticas, pero todos aplicaban las teorías del populismo de Laclau, algunos con mayor intensidad, otros menos, construyendo una formación que fue capaz de dar la sorpresa con 5 eurodiputados. Estamos en junio de 2014. Al año siguiente, elecciones generales de 2015, se quedaron no muy lejos del PSOE, tampoco en la repetición del 16, llegaron a más de 5 millones de votos. En 2019 lograron el primer gobierno de coalición en España desde la Segunda República, ellos estuvieron ahí, para acabar hoy con 5 diputados en el grupo mixto. Las tensiones internas por el control del partido, las diferencias en la estrategia a seguir, el desgaste provocado por la embestida judicial y mediática indudable contra ellos, todo eso fue minando un proyecto que se dice siempre, ¿no? Porque ellos lo pusieron como el gran lema, llegaron para asaltar los cielos y se han quedado sin lograr aquello para lo que habían nacido, a pesar de los cambios determinantes en la política española que indudablemente, indiscutiblemente consiguieron, o por lo menos llevaban su firma en parte. 10 años de Podemos. Maraña. Bueno, yo creo que has hecho un retrato, ¿no? Un dibujo de lo que, digamos, lo que se despertó y 10 años después ¿qué hay de ello, ¿no? Estos días, bueno, pues todos hemos leído y hemos escuchado pues algunos de los miembros fundadores de Podemos. Yo resaltaría en lo positivo algo que es indudable. Ha forzado la existencia de Podemos políticas claramente socialdemócratas y favorables a la lucha por la igualdad en distintos campos, en el terreno económico, en el terreno fiscal, en el terreno de la igualdad, en distintas áreas que, examinados con perspectiva, creo que desde cualquier posición en relación con el debate que teníamos antes, pues que estemos en esa línea de pensamiento, pues hay que reconocerlo, ¿no? Como mínimo habría que pensar que si no hubiera existido Podemos, algunos de esos cambios habrían sido mucho más lentos o no habrían existido. Yo creo que ha forzado también alguna manera de ver la política más cercana, más transparente, más exigible a los representantes públicos, etcétera, y creo que eso también es muy positivo. Y a partir de ahí creo que ha habido un fenómeno como de autodestrucción, ¿no? Que no ha terminado. Puede que haya una recuperación, yo en eso no tengo la bola de cristal, ¿no? Pero ha sido un fenómeno progresivo de autodestrucción, y la prueba es cómo han ido saliendo buena parte de esos mismos fundadores, ¿no? Que fueron viendo que aquello no respondía a esa ilusión, a ese despertar, a esa conexión, no lo olvidemos, que se estableció con el 15M, con el movimiento de la indignación y de la exigencia de cambios radicales en la forma de actuar de la política, de la economía, del establishment, etcétera, ¿no? Esa conexión creo que se fue perdiendo. Y bueno, y ese es un poco el reto que tiene Sumar, si es capaz de recuperarlo, y luego el factor de la relación personal, yo creo que ha influido mucho también en ese fenómeno de autodestrucción. Diego. Yo mi balance es bastante más negativo, o bastante más duro. Del populismo, a mí, más que las mentiras, me interesan siempre sus verdades. Creo que es mucho más interesante. Se habla, pero si el populismo funciona es porque efectivamente hay una cuota de verdad que les queda reservada. Y en este sentido yo sí creo que Podemos tuvo una enorme astucia, y ahí hay que reconocerles muchísimo mérito. Yo creo que estuvo capitaneado por gente con muchísima energía política y con muchísima inteligencia. Supieron diagnosticar elementos de malestar que eran ciertos y de injusticia social que eran ciertos. Sin embargo, creo que Podemos sí que fue el butrón por el que entró el populismo en España. Y además nos pilló con la guardia baja. Nosotros, al haber tenido una dictadura de 40 años de derechas, entiendo que tenemos, digamos, las alarmas más dormidas para detectar
detectar los excesos relativos a la calidad democrática cuando vienen de la izquierda. Y es normal, con países que tienen, es decir, sería imposible que no fuera así después de 40 años de dictadura de derechas. Y Podemos normalizó algunas cosas que han llegado para quedarse. Estoy pensando en los scratches, por ejemplo, en los jarabes democráticos, un nivel de intensidad y de violencia verbal, el señalamiento a personas concretas, a periodistas, a empresarios. Eso era algo que no pasaba. O incluso el blanqueamiento de regímenes, pienso en Maduro, que no son democráticos y que sin embargo han tendido a blanquearse. Yo soy mucho más crítico y no creo que Podemos le haya hecho ningún favor a la socialdemocracia, todo lo contrario. Creo que España tenía una raigambre institucional fuerte de partidos y de convicciones leales a la Constitución y socialdemócratas, pero creo que efectivamente las pulsiones del jarabe democrático y de este tipo de excesos han acabado arrastrando, digamos, a formaciones políticas. Estoy pensando en el Partido Socialista, a lugares, a mi juicio, de menos calidad democrática de la que tenían. Lola García. Yo creo que el populismo, en el caso de Podemos, se expresó sobre todo en la manera de comunicar. Es decir, comunicativamente fueron muy efectivos y irrumpieron de una manera, empezaron a hablar de una manera que no estábamos acostumbrados en política. Empezaron con aquello de la casta, en fin, supieron construir un lenguaje que después ha hecho fortuna en el resto de formaciones. Pero más allá de ese lenguaje que creo que es netamente populista, y además ellos no lo esconden y al contrario consideran, lo explicitan como su origen, creo que sí que denunciaron malestares que eran muy ciertos, un poco lo que decía Diego. O sea, el diagnóstico me parece que sí que lo fue muy certero, no solamente en el ámbito económico, sino también del funcionamiento de la democracia, por ejemplo, en el tema judicial, que es uno de los temas en los que Podemos ha insistido mucho y también ha sido víctima, ¿no? Así que, bueno, tuvieron esa virtud de hacer un diagnóstico muy, muy válido, pero también han caído fruto de que la coyuntura en la que crecieron pues también ha cambiado. Y lejos de adaptarse a la nueva situación, pues lo que han hecho al final es hacerse más pequeños y conforme se hacían más pequeños, bunkerizarse más todavía, ¿no? Que es lo que suele ocurrir en estos casos. Hombre, pese a todo, lo que sí que hay es una herencia clara, es decir, si nosotros miramos los rostros que estaban originalmente en Podemos, sí que ha habido una mutación nominal y de maneras, pero muchos están en sumar. Quiero decir que gran parte, digamos, del credo político hoy está presente, uno, en esa herencia que yo señalaba como una, a mi juicio, erosión inequívoca, que tiene que ver con eso del jarabe democrático y con esos usos, insisto, y con el reconocimiento a líderes políticos extranjeros que no son demócratas, pero que para quien sea muy nostálgico y eche mucho de menos Podemos, es decir, salvo Pablo Iglesias, Irene Montero, 4 más, los demás están hoy en Sumar, quiero decir, o sea que parte de su legado es reconocible y está hoy presente. Bueno, muchos de ellos no están ni en Sumar ni en Podemos. Y otros no están en ninguna parte, eso es verdad. Yo insistiría en destacar el factor 15M, porque o sea, es verdad que todo lo que explicaba Lola, ¿no? Pero yo diría que incluso el lenguaje, los mensajes, el discurso, estaba en el 15M. Y en ese momento los líderes de Podemos estaban en Izquierda Unida. No vieron en su radar, tampoco lo han reconocido todos, ¿no? Lo vieron después, ¿no? Lo vieron ahí. Es verdad, y supieron hacer un diagnóstico de eso y una utilización de todo ese magma que socialmente estaba ahí, pero sin embargo cometieron el error, y yo creo que eso indujo a mucha gente a salir o a quedarse en casa, ¿no? Y ahora están en Sumar la mayoría, es verdad, o siguen en casa, no lo sabemos, porque por ejemplo lo que distinguió al 15M y se trasladó a Podemos, que eran los círculos, era una de las señas de identidad, de funcionamiento, de una nueva forma de entender la política, pues enseguida se difuminaron y se cometió el error de centralizar totalmente la dirección política, y eso fue resquebrajando en ese sentido, decepcionando el movimiento que significaba, el movimiento político que significaba. En fin, yo no sabría decir si tiene más luces que sombras, pero a mí me parece que tienen valor muchas de esas aportaciones, se puedan identificar o no con populismos determinados, y también hay que reconocer que ningún partido político a lo largo de la democracia ha sufrido una persecución como la que ha sufrido Podemos. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. La sanidad pública
fue durante décadas la joya de la corona del sistema de bienestar español. Encuesta tras encuesta, la mayoría decía sentirse orgulloso de su funcionamiento y de su universalidad. Otras cosas podían ir mal, pero el médico de cabecera, mejor dicho, la médica de cabecera, puesto que las mujeres eran y son mayoría, siempre estaba al alcance de disipar una preocupación, poner los primeros tratamientos y dar ánimos. Y el hospital funcionaba como un reloj, no había goteras, las enfermeras se dejaban ver continuamente y los especialistas eran excelentes. Todo eso se está yendo al garete y la sanidad se ha convertido en la segunda mayor preocupación tras los temas económicos de los españoles, según el último barómetro del CIS. Conste que ese deterioro es responsabilidad directa de los gobiernos autonómicos, porque son ellos quienes tienen atribuida la responsabilidad. Y conste que están casi más preocupados los estudiantes que los jubilados y que los agricultores encabezan la lista. Claro que el índice de preocupación de los directores y gerentes también sube, quizá porque los servicios privados a los que recurren gracias a su capacidad adquisitiva también empiezan a deteriorarse y a retrasar semanas las citas. Si funciona mal la sanidad pública, termina por funcionar mal la privada, que acepta nuevos socios sin aumentar el número de médicos. Punto y 25. Cerramos ya por hoy, hora 25, abrimos el larguero, Carreño. Además de la Copa que te contaba antes, tenemos ya final de la Supercopa Femenina. Ayer le ganó el Levante 1-3 al Atlético y esta tarde le ha ganado el Barça 4-0 al Real Madrid. Así que el sábado a las 8, Levante-Barça pelearán por el título de la Supercopa Femenina, que esa todavía no se disputa en Arabia Saudí. Buen programa, Manu. Igual, hasta luego. Empieza el deporte en la SER, nosotros nos vamos. Diego Garrocho, Lola García, Jesús Maraña, un abrazo fuerte. Un abrazo, buenas noches. Descansen mucho. Hasta mañana, adiós. Judge me, 'cause if you did, baby, I judge you too. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.